En videos anteriores he manifestado que la política es imprescindible para una sociedad. Es decir, la política lo que hace es organizar, es ordenar, es distribuir, es distribuir el poder y conciliar el poder, conciliar los intereses. Es el espacio en el que se armonizan las diferentes visiones, interpretaciones, los diferentes conflictos. Desde que el hombre apareció en comunidad, yo pienso que donde aparecieron dos personas y decidieron convivir, automáticamente apareció la política. Mire qué vieja que es la política. Automáticamente apareció la política ahí, porque han tenido que inventar un método para dirimir. El método natural, obviamente, es la violencia abierta, desembosada, como dice la ciencia política. Es decir, agarrar una pistola, pegarle un tiro a la otra persona, hacerla desaparecer y con eso resuelto el problema. Ese es un camino, el camino de la naturaleza, el camino salvaje del instinto. El otro camino es la concertación, es el pacto. Para ello nace la política. Desde ahí, desde ese momento, la política cobra una importancia vital en la sociedad. Bueno, esa es el interés, el factor primario de la política. Pero hay otros factores, secundarios y también que son importantes. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué tenemos como políticos, si tan importante es la política, por qué tenemos como políticos a personas mediocres, a analfabetos, no a incultos? Porque un día me preguntó un amigo, me dice, ¿por qué hay políticos incultos en relación a la media? Es decir, por lo menos esta es la media, deberían ser de la media los políticos. No, son de abajo, es decir, son inferiores al nivel de la media de inteligencia de la sociedad yacuibeña. ¿Por qué ocurre que son inferiores? Entonces, y me decía que son incultos. No son incultos, son analfabetos, que es distinto. Porque un inculto es aquel que le falta conocer, que conoce, pero que le falta conocer. Un analfabeto es el que no sabe nada, es un nisciente. En este caso, un político o los políticos que tenemos no conocen casi nada, ignoran casi completamente lo que significa la política. La política como ciencia, porque la política, como acabo de decir, es una de las actividades más antiguas. En ciencia se ha convertido hace muy poco, es decir, desde la política moderna, desde la Revolución Gloriosa, la Revolución Francesa, un poquito más antes de la Revolución Gloriosa, digamos, ¿no? El siglo XIII, siglo XII, siglo XIV, han comenzado a hacerse estudios muy profundos acerca de la política y a sistematizarla, y desde ahí aparece ya como una especie de ciencia, aunque hay debate y discusión si es ciencia o no, porque bueno, ese es otro tema. Sin embargo, la política es una sistematización de conocimiento y para ello, para ejercerla, así como la medicina, como el derecho, como el periodismo, como la arquitectura, hay que conocer esos tratados, esa sistematización del conocimiento para ejercer la política. No puede ejercer cualquier persona la política sin conocer estos elementos fundamentales. Entonces, ¿a qué se debe? Otra vez vuelvo a la pregunta, a que tengamos gobernantes analfabetos, mediocres, sotes. ¿A qué se debe? Se debe a que la sociedad, lamentablemente, no ha permitido que los partidos políticos evolucionen. Los partidos políticos creen cuadros necesarios, indispensables, preparen a personas, en otras palabras, a personas para asumir estos puestos. Porque los responsables de esto son los partidos políticos. Hemos sufrido una serie de deslegitimación de los partidos políticos. Un factor es la inexistencia de partidos políticos. Si usted se da cuenta, no hay partidos políticos. O sea, en el sentido, como dice Duverger, en el sentido estricto de la capacidad de intermediación, ¿no?, sistémica entre el Estado y la sociedad. No existe, no hay, de forma organizada, organizada y orgánica, no existe. O sea, lo que existe son simplemente personalidades jurídicas, un grupo de amigos que alrededor de una parrilla se reúnen, eligen candidatos y deciden hacer política. Todo improvisado, o sea, no existe nada orgánico, no hay, ni siquiera el MAS es un partido político. Se puede aproximar, pero no es un partido político, porque es un rejunte de movimientos que se salen, que entran y así sucesivamente. Bueno, entonces,
Ese es un factor. El otro factor es porque la gente de bien no se quiere involucrar en la política. Ese es un problema serio. La gente inteligente, la gente preparada, la gente que tiene convicciones, la gente que tiene valores morales, ¿no? Este es un tema que yo también estaba estudiando el otro día acerca de la legitimidad política, que es fundamental para ejercer el poder, y la legitimidad moral, ¿eh? Y hay otra legitimidad que es la cívica, la tercera. Pero estas dos son muy importantes en la política. La legitimidad política de origen y la derivada, y la legitimidad moral de raigambre, muy fundamental. En otro momento voy a hablar sobre ese tema. Pero lo que quiero decirle en esta ocasión es que necesitamos cuadros y necesitamos personas. Primero, los partidos políticos es un proceso muy largo, pero ahora necesitamos que hayan personas de bien que se involucren en la política, que se introduzcan en los asuntos de la política y hagan política. ¿Para qué? Para no permitir que sigamos siendo gobernados por los más mediocres, por los más incapaces, por los analfabetos, como ocurre en este momento. Si no nos involucramos, si no nos arremangamos y no nos arriesgamos a hacer política, vamos a seguir siendo gobernados por estas personas.